Les damos la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a iniciar con esta presentación titulada Atención al final de la vida en los niños. Mi nombre es Luz Adriana Templos Esteban, soy médico paliativista, jefe de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel G.A. González. Siguiente. Esta fotografía nos puede reflejar mucho, básicamente lo que implica la parte emocional en el final de la vida de los niños. Durante la Segunda Guerra Mundial, allá en 1945, un niño japonés se para frente a una pira funeraria y espera su turno para cremar a su pequeño hermano muerto. La persona que sacó la fotografía comenta en una entrevista que este pequeño se mordía muy fuerte los labios, la comisura de la boca, y que el guardia que le pidió el cuerpo le dijo a este pequeño: dame la carga que traes en la espalda. Y el niño respondió: esto no es una carga, es mi hermano. Y entregó el cuerpo y se dio la vuelta y se fue. Siguiente. Como nosotros podemos ver, el final de la vida no solamente nos va a implicar a pacientes adultos, sino una situación muy crítica que son los niños. Aquí podemos implicar este concepto de cuidado paliativo pediátrico, que se refiere a aquel cuidado que se da a los niños, activo total de la mente, el espíritu, que implica un apoyo muy profundo a lo que es la familia. Comienza desde que se diagnostica la enfermedad y continúa independientemente de si el niño recibe o no un tratamiento dirigido al manejo de esta. Este enfoque multidisciplinario incluye a la familia, el niño, los recursos comunitarios y obviamente un equipo multidisciplinario que va a estar manejando estos casos. Siguiente. Los cuidados paliativos como tal son una disciplina que implica el enfoque hacia muchas situaciones que van a mejorar la calidad de vida o la calidad de muerte para los pacientes, las familias y sus niños. Se permite la atención y el manejo de enfermedades potencialmente mortales, no solamente al paciente, sino también la atención a los familiares. Los cuidados paliativos se pueden prestar en centros de salud, en hospitales y en centros para enfermos terminales. También pueden ser prestados por muchos profesionales sanitarios y voluntarios que implican médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, rehabilitadores, nutriólogos, entre otros. Alivian el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual y van a ser muy beneficiosos para los sistemas de salud porque nos van a ayudar a reducir hospitalizaciones innecesarias. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la atención que se da al final de la vida entre los niños y los adultos? Los niños como tal no tienen una capacidad legal, ya que no pueden tener autonomía de decisiones, se encuentran en proceso de desarrollo. Con frecuencia muchos de ellos, dependiendo de la edad, no cuentan con habilidades para poder describir cuáles son sus necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales y espirituales. En ocasiones, él protege a sus padres aún de su propio prejuicio y además se encuentran con frecuencia en entornos hospitalarios que les resultan extraños y además los van a estar asustando. Las familias generalmente pretenden proteger al niño, hacen todo lo posible por salvar su vida, tienen dificultades con los hermanos y la forma en la cual se va llegando esta situación de proceso de final de vida. También la familia tiene miedo a los cuidados cuando se realizan en casa y que no sean tan buenos como los que se llevan a cabo en el hospital. En ocasiones la sobrecarga llega a ser bastante y se llega a necesitar un respiro y hay muchas necesidades, sobre todo emocionales, a la hora de sobrellevar el dolor por una pérdida. Siguiente. Una parte muy importante es que el enfoque paliativo no solamente debería de darse por las unidades de cuidados paliativos pediátricos, sino que prácticamente todo el personal de salud en los 3 niveles de atención debe de conocer
este tipo de atención, porque nos vamos a estar enfrentando a estas situaciones complejas. El enfoque paliativo que se debería de dar de inicio por un pediatra idealmente sería el dar la asesoría para dar ese enfoque de atención multidisciplinario y apoyar a la toma de decisiones, como nos van a hablar más adelante. Los cuidados paliativos ya más especializados podrían ser brindados por especialistas de la misma pediatría para poder lograr un control de síntomas y una atención plena a lo que es el final de la vida. Hay en muy pocos lugares actualmente, como lo vamos a ver más adelante, equipos especializados de cuidados paliativos que pueden dar intervenciones específicas para cada uno de los síntomas que se van a ir presentando. Siguiente. ¿Cuándo vamos a hablar de que un pequeño o un niño está al final de la vida? En realidad, como tal, existen grupos de enfermedades que pueden amenazar o limitar la vida y que van a requerir de una atención paliativa, no solamente en los últimos días, sino también desde una etapa temprana. De manera general, los grupos de condiciones a las cuales se van a estar enfrentando estos pacientes son 4. Es el grupo 1, enfermedades con tratamientos curativos que pueden fallar, como lo son niños con cánceres avanzados o enfermedades cardíacas congénitas, que son capaces de recibir tratamiento, pero en algún momento puede haber complicaciones y los pequeños pueden llegar a fallecer. El grupo 2 son enfermedades en las cuales la muerte puede llegar a ser prematura, pero con un tratamiento intensivo se puede llegar a prolongar la vida. Es el caso de los pacientes o los niños con fibrosis quística, inmunodeficiencias severas, distrofia muscular de Duchenne, que sabemos que pueden sobrellevar algunas de las molestias, pero van a morir inevitablemente. El grupo 3 son condiciones progresivas sin opción curativa, básicamente enfermedades del metabolismo en sus formas más severas, y el grupo 4 son pacientes que llegan a tener condiciones irreversibles no progresivas, que van a ocasionar que haya una vulnerabilidad extrema, como aquellos pequeños que son prematuros extremos, que tienen malformaciones del sistema nervioso central, síndromes polimalformativos o parálisis cerebral infantil, que van a requerir múltiples hospitalizaciones y el apoyo por un equipo multidisciplinario de manera intensiva. Siguiente. Una parte muy importante es que obviamente cada una de las enfermedades va a tener una evolución distinta, pero va a llegar un punto en el cual si nos enfrentamos a una enfermedad que puede recibir cuidados paliativos y que se puede de alguna manera llegar a ese punto de irreversibilidad o terminalidad, debemos de ir contemplando el adecuar algunas medidas y obviamente el dar ese manejo de confort que nos va a ayudar mucho a mejorar la calidad de vida y la calidad de muerte de este pequeño. Desgraciadamente, la mayoría de las atenciones que se llegan a dar llegan a ser en etapas de agonía, o sea, en los últimos días. Siguiente. Una parte muy importante y que no vamos a dejar pasar es que en nuestro país esta atención de cuidados paliativos realmente se está brindando en muy pocos establecimientos de salud. De manera general, el 3% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos los están recibiendo. El 0.9%, digamos, de pacientes por 1 millón de habitantes que necesitan cuidados paliativos no están teniendo esa cobertura y desgraciadamente hasta este momento solamente 6 centros de cuidados paliativos pediátricos que dan atención al final de la vida en toda la República Mexicana están funcionando como tal. Actualmente sí tenemos en nuestro país políticas sanitarias que nos permiten tener una legislación plena en lo que es el cuidado paliativo pediátrico y toda la atención que se implica al final de la vida, pero nos falta mucha educación al respecto en todas las áreas de la salud, medicina, enfermería, psicología, trabajo social, nutrición, rehabilitación y algunas otras. Siguiente. Y bueno, para terminar con esta parte, los pies más pequeños siempre van a ser los que dejan más huellas en nuestro corazón. Los cuidados paliativos son una opción para aquellos pequeños que están al final de la vida. Siguiente.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Genoveva Vázquez, soy egresada de la Universidad La Salle, intensivista pediatra y estoy a cargo de áreas críticas pediátricas del Hospital General Dr. Manuel Gia González. El día de hoy les quiero comentar acerca de algunos puntos en cuanto a derechos de los niños, consentimiento informado y toma de decisiones. Siguiente. Como personal de la salud, nuestra principal función es ser servidores para la salud. La salud es un beneficio que tenemos como un derecho de garantía a nivel nacional y contempla un estado de bienestar biopsicosocial. Esta relación médico-paciente es muy importante para conservar la salud de un individuo y de acuerdo a Ignacio Chávez menciona que esta relación es una conciencia frente a una confianza. Enrique Benito también menciona algo importante, que es que la principal herramienta de nosotros como personal de salud es nuestra persona misma. Siguiente. En esta dinámica de persona, Enrique Benito señala que tenemos que hacer cultivar nuestro currículum interior y básicamente él refiere que para poder hacer el bien, nosotros tenemos que estar bien y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, cultivar una atención constante en lo que estamos haciendo, gestionar nuestras emociones y cultivar la compasión en la interacción con nuestros pacientes y siempre tenerlo en cuenta. Siguiente. Los principios éticos universales se aplican también en el caso de los niños. Es la autonomía en el caso del menor de edad o el menor incapacitado. Los padres o tutores son quienes toman la decisión, pero es el personal de salud quien tiene que garantizar que la toma de decisiones sea correcta, aún en contra de los mismos tutores. Tenemos que ver por el bien del paciente, no condicionar daño y que haya justicia en el tratamiento recibido. Siguiente. Los derechos humanos son un eterno anhelo de la humanidad para tener libertad, justicia y dignidad. Y también es un fundamento esencial para que podamos convivir y tener una relación adecuada entre personas y naciones. Siguiente. En el caso de los derechos humanos, son parte de la dignidad humana. Esto es el valor de la persona misma por ser persona. Van a pertenecer a un orden jurídico, van a ser propios a la persona humana, van a estar relacionados entre ellos, van a ser interdependientes entre ellos y van a ser indivisibles. Esto es importante señalarlo porque como proveedores de la salud es una obligación de nosotros el que se respeten los derechos humanos y velar por ellos. Siguiente. En el caso de los niños, esta situación es más difícil de conseguir, ya que el niño es una población vulnerable. A partir del 2011, México integró el concepto del interés superior de la niñez en el artículo 4 de la Constitución y todas nuestras acciones deben de estar relacionadas a que se busque el máximo beneficio de nuestros pacientes. ¿La que sigue? Siguiente. Estos son los derechos humanos que están contemplados en nuestra Carta Magna, que son 20, y que hay que velar por ellos en todos los niños, pero en especial en aquellos que tienen algún factor de vulnerabilidad mayor por condiciones de salud. Estamos hablando del derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, de ser prioritarios, de tener una identidad, de poder vivir en familia, de tener igualdad sustantiva, de no ser discriminado, de vivir en condiciones de bienestar, de tener una vida libre de violencia, una protección a la salud y a la seguridad, a ser incluidos, sobre todo niños y adolescentes discapacitados, a tener una educación, a tener descanso y esparcimiento, a tener libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, libertad de expresión, acceso a la información, de participación, de asociación y reunión, de intimidad, de seguridad jurídica, de
Esto también se tiene que ver en niños migrantes y también acceso a tecnología informativa. Siguiente. En España tienen algunas regulaciones que son muy importantes a tomar en cuenta. El respeto a la autonomía de cada persona, sea cual sea su edad. Si bien no hay una edad a partir de la cual se pueda decidir que ya el niño pueda tomar sus decisiones propias, es una buena práctica el tomar su parecer y el tener la información al niño de acuerdo a su edad, a su condición psicológica, a su estado mental y a su estado neurológico. Esto es importante, tener una información adaptada hacia ellos. Se habla alrededor de los 7 años de edad, en los cuales ya los niños tengan una capacidad cognitiva para poder recibir cierta información. Sin embargo, esto va a variar de acuerdo a las culturas y a las familias. Es importante el saber y abrirnos como personal médico a atender las dudas que pueda tener el pequeño y a resolver y a guiarnos junto con los papás para escucharles a ellos y para también comunicarles qué es lo que se va a hacer en algún momento dado, la toma de decisiones. También el niño tiene un derecho a estar acompañado el máximo tiempo posible. Esto es este derecho de la dinámica familiar, no hay que romperlo, aun aunque el niño esté hospitalizado. Es bien importante el ver al paciente no solo como individuo, sino como un ente social y que además hay que atender a la familia. Esto es bien importante. El hacer consideraciones para su edad. El niño siempre va a ser niño y aún en un proceso de enfermedad, en un proceso terminal, tiene derecho a educarse, tiene derecho a jugar, tiene derecho a tener cosas que sean familiares o juguetes alrededor de él. Tiene derecho a recibir cuidados precisos y que sean estos de calidad e integrales. Siguiente. Otro punto a considerar también son aquellos menores que son discapacitados, en los cuales puede haber un representante legal, pero es bien importante que siempre se vea por el interés superior del menor. Es decir, si la toma de decisión no es la adecuada por el tutor, el personal de salud debe de velar por la que sea mejor y la que se deba tomar. En cuanto a derechos de los padres y tutores, es el derecho a estar informados en todo momento y a dar su consentimiento en cualquier acción que se pueda tomar en la cual pueda implicar un riesgo para el menor. Siguiente. Los cuidados paliativos son un derecho humano y esto se considera como una obligación de nosotros en nuestro territorio nacional. Esto es muy importante porque luego no se tiene esta claridad. El no considerarlos, se menciona que es un trato inhumano, cruel y degradante. El hecho de que no tengamos suficientes paliativistas en nuestro país no nos exime de tomar decisiones de acuerdo al interés superior del menor. ¿La que sigue? A partir de diciembre del 2016, se menciona que es una obligación el esquema de cuidado paliativo en el paciente pediátrico y hay guías de manejo integral de acuerdo al Diario Oficial Mexicano. Siguiente. También es importante tomar en cuenta que un paciente como tal que está en una fase agónica, que muchos del personal considera que es el momento donde deben intervenir los cuidados paliativos, estamos hablando de prácticamente horas en una situación agónica y que tenemos que tener un enfoque para cada momento de la enfermedad y de la situación terminal del paciente. Sin embargo, el cuidado paliativo no debe de entrar solamente en esta etapa. Como mencionó la doctora Templos, el cuidado paliativo siguiente debe entrar en aquel paciente siguiente en el cual haya una enfermedad que pueda ser amenazante para la vida o limitante para la función.
Es importante dar este soporte psicológico, social, espiritual y este control de signos y síntomas en el momento en que nuestro paciente esté en este escenario, no solamente ya en una fase agónica, sino cuando tiene esta situación. Son muchos los escenarios en los cuales nuestros pacientes tienen este riesgo y hay que contemplar estas 4 esferas. El paciente puede salir adelante y no necesariamente tener un desenlace fatal, incluso se puede curar de una enfermedad amenazante para la vida. Sin embargo, durante esta etapa es muy importante tomar en cuenta estos puntos. Siguiente. Más que nada se trata de adecuar el esfuerzo terapéutico y personalizarlo. Incluso el paciente puede pasar por diferentes etapas en las cuales sea correcto hacer una intervención y en una siguiente fase puede ser incorrecto hacer esa intervención. Es muy importante ir al día para ver qué es lo que requiere realmente nuestro paciente. Siguiente. Legalmente también hay que tomar en cuenta lo que conocemos por definiciones de métodos extraordinarios, que básicamente son aquellos que van a constituir una carga demasiado grave y cuyo perjuicio sea mayor que el beneficio. Esto es importante que en cada situación y toma de decisiones lo tengamos presente. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que el médico siempre está obligado a dar un cuidado básico. Esto es higiene, alimentación en su caso, si se puede, y el manejo de vía aérea permeable. Esto no nos quiere decir que tengamos que dar nutrición parenteral o intubar a un paciente. Esto quiere decir optimizar la situación y en algunas ocasiones la alimentación puede ser reducida al máximo o incluso retirada porque puede pasar a ser un medio extraordinario, aunque sea alimentación, puede ser más perjudicial para el paciente que beneficiosa. Por eso es importante ir en esta dinámica con el personal y con todos los médicos tratantes. Otro punto también es importante, el tener en cuenta que hay que ir de la mano con la familia y con el resto del equipo, ya que también el retirar o dejar de dar un tratamiento al paciente sin el consentimiento del familiar también puede ser observado. Esto es muy importante, que no tengamos toma de decisiones unilaterales y que seamos paternalistas del todo. Hay que platicar y dialogar también, porque no solo recordar que es el paciente, sino la familia y cómo se va a quedar la familia ante una toma de decisiones. Hay decisiones que se pueden ir consensando e ir viendo el riesgo-beneficio. Siguiente. Para esto es muy importante tomar en cuenta lo que nos marca la norma oficial mexicana del expediente clínico. Nos habla del consentimiento informado. Esta es una expresión tangible del respeto a la autonomía y nos habla de un proceso continuo entre la dinámica médico-paciente. Un consentimiento se debe de otorgar cuando haya algún procedimiento que ponga en riesgo al paciente, ya sea algo diagnóstico, terapéutico, de rehabilitación, paliativo o de investigación. Muy importante poner riesgos y beneficios y asentarlos de acuerdo a la edad, escolaridad, idioma y contexto cultural. En el caso de menores de edad, pues es muy importante que se pueda tomar en cuenta y asentarlo también en el expediente si expresó su voluntad o si expresó algún deseo. Es una buena práctica, aunque legalmente se es mayor de edad hasta después de los 18 años de edad. Sin embargo, se puede tomar lo que conocemos como el asentimiento informado a partir de alrededor de los 7 años de edad que mencionamos. Siguiente. Son 11 los puntos que nos marca la norma oficial mexicana, que es muy importante tenerlos todos perfectamente llenos. Siguiente. En el caso de la emancipación, siguiente, en nuestro país se habla que puede darse en adolescentes entre 16 y 17 años, pero tiene que haber un juicio legal para que éste pueda ser determinada. De tal manera que lo correcto es que sea a partir de los 18 años que se pueda tomar una decisión personal. Siguiente.
Si hay algún dilema, si no sabemos cuál es la toma de decisiones entre dos cosas que puedan tener el mismo peso, sería una buena práctica contar con un comité de bioética hospitalario para ayudar a discernir y tomar la mejor decisión para el paciente. A lo mejor recurrir a jurídico o observar otras opciones que haya en torno al personal de salud. Siguiente. Sin embargo, hay que recordar que siempre el responsable va a ser el médico tratante del paciente. Y como consideraciones finales, es muy importante siempre acompañar al paciente, evaluar que un paciente que esté en una fase de una enfermedad que pueda ser amenazante para la vida o limitante para la función, puede tener algo que se llama como concepto dolor total. Esto es un dolor que pueda ser orgánico, pero también pueda ser un dolor psicológico, un dolor social, un dolor espiritual, que hay que tomar en cuenta todos estos factores para que el paciente pueda transitar por este periodo con las menos agresiones mayores posibles. Esto es muy importante observar. Siempre tenemos que promover la salud, prevenir la enfermedad, prevenir un duelo complicado, curar si se puede. Si no se puede, podemos rehabilitar lo que se pueda rehabilitar y si no se puede, entonces paliar. Muy importante tomar como centro siempre al paciente y la familia y no dejar de lado estos 4 puntos cardinales del cuidado paliativo: cuidado psicológico, cuidado social, cuidado espiritual y control de signos y síntomas. Siguiente. Muy importante acompañar a nuestro paciente y a la familia y dar las condiciones necesarias para que sea lo más llevadera esta fase. Siguiente. Y por último, quiero compartir algunas imágenes con ustedes de un pensamiento de Rui Pérez Tamayo, en el cual menciona que los pacientes vivan el mayor tiempo posible con la mayor calidad de vida que se pueda y cuando ocurra la muerte, que ésta sea con dignidad. Siguiente. Gracias. Siguiente. Hola, mi nombre es Nancy Rangel Domínguez, yo soy psicóloga, trabajo actualmente en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González, donde me encargo de la atención psicológica de pacientes y familiares y del equipo de salud, tanto de las áreas de paliativos como de pediatría. También soy profesora en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el posgrado, específicamente en la maestría de Medicina Conductual. Yo voy a hablarles acerca del duelo en niños, niñas y adolescentes. Y bueno, aquí podremos considerar que, como ya nos mencionaban anteriormente, cuando un niño enferma y enferma gravemente y se encuentra amenazada su vida, se van a correr muchos procesos de duelo, pero también puede llegarnos a pasar. De hecho, va a pasarnos que el propio niño, al ser consciente de su estado de enfermedad y de la cercanía de la muerte, inicie un proceso de duelo anticipatorio, pero también debemos considerar que cuando nosotros atendemos casos de cuidados paliativos pediátricos, es altamente probable que haya otros niños u otras niñas en el entorno familiar que también estén pasando por un proceso de duelo. Siguiente. En ese sentido, es importante identificar qué necesitan saber los niños acerca de la muerte. Hay cuatro pilares en la información acerca de qué es la muerte y cómo se vive la muerte o cómo se constituye la muerte. Y son 4
metas que tenemos que lograr cuando estamos comunicando a un niño o a una niña acerca del tema de una próxima muerte, ya sea propia o de alguien en el entorno familiar. La primera meta sería que los niños entiendan que la muerte es un tema universal, aunque es un tema del que no suele hablarse, que la muerte es un tema que suele estar velado, sin embargo, forma parte de la vida y del día a día, es cotidiano. Algo que también debemos de tomar en consideración cuando nos acercamos con un niño o una niña es que el concepto de muerte es una construcción social y cultural y por lo tanto va a cambiar de región a región o va a tener algunos componentes en algunos lugares y otros componentes en algún lugar diferente. Así estamos hablando del mismo país, por ejemplo, o de las mismas regiones. Y otro punto a considerar cuando nos acercamos con un niño o niña y hablamos acerca de la muerte es que también debemos tener presente la etapa del desarrollo tanto físico como cognitivo en el que se encuentra, ya que la comunicación de lo que ocurre y de lo que podemos esperar en el proceso de enfermedad y en el proceso de la muerte va a ser entendido de diferentes maneras de acuerdo al momento en el que el niño o la niña se encuentren, la edad que tienen, el nivel de estimulación cognitiva, entre otros elementos. Siguiente. ¿Qué pasa en el contexto de hablar con los niños acerca de lo que es la muerte y cómo se experimenta? Generalmente, enfrentar la muerte, tanto para niños como para adultos, es una situación que está rodeada de dolor, de sufrimiento, de miedo, situaciones que pueden generar culpa y por esto suele evitarse ese proceso, suele evitarse hablar del tema. De hecho, es bastante frecuente en nuestro contexto social que escuchemos frases como no hablemos de la muerte porque la vamos a traer, no digas eso cuando alguien quiere hablar acerca de sus deseos al final de la vida, si desea o no atención, solemos limitar esta parte, ¿no? Está como censurado, pero si es de la muerte de un niño o niña de la que vamos a hablar, esto es todavía más cerrado, más hermético. Entonces les decía, suele esconderse hablar de este proceso o de plano evitarse. Y esto se debe a que los adultos con mucha frecuencia no queremos que los niños sufran, queremos construirles un entorno lo más agradable posible, que su infancia sea alegre, tranquila, sin mayores alteraciones. Sin embargo, vamos a ver en un momento más que esto no necesariamente es real, ¿no? Que ocultar esta información no necesariamente protege al niño del sufrimiento. Y muchas otras veces no hablamos acerca de la muerte con los más pequeños porque los adultos no contamos con las habilidades necesarias para comunicarnos, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Genoveva hace un momento. También como personal de salud tenemos que saber regular muchas veces nuestras emociones ante los casos que se nos presentan, particularmente en la atención del niño o niña en cuidados paliativos. Pero también los adultos significativos de estos niños tienen o pueden llegar a presentar dificultades para comunicarse adecuadamente, ¿no? Y me refiero a los padres, tal vez hermanos, los abuelos, porque esto no suele ser algo que hacemos comúnmente. La siguiente. Como les mencionaba hace un momento, siguiente. Necesitamos alcanzar 4 metas para pensar que hemos logrado comunicarnos con el niño o con la niña. Una de las primeras sería justamente tratar de romper estos mitos y falsas creencias alrededor de los niños y la muerte. Siguiente. Entre las que vamos a encontrar que el niño no sabe. Esto es algo frecuente, es algo que escuchamos
pues muy seguido de los padres o madres, ¿no? Nos dicen, no le vamos a comentar porque pues él no sabe, es tan pequeñito que no entiende, es tan pequeñito que pues ni se imagina lo que va a pasar, es mejor no decirle nada porque solamente lo va a hacer sufrir, es mejor esperar y que este tiempo que él se mantenga enfermo y esté cercano a la muerte, pues que lo pase bien, que juegue, que interactúe con otros niños, sin considerar que el deterioro se va a presentar en estos pequeñitos y que ellos serán capaces de notarlo. Cuando son otros niños a los que no tenemos o a los que queremos acercar al contacto con el enfermo, generalmente algo que nos ocurre o algo que presentan los padres es una idea de que los niños y las niñas no deberían acercarse a los moribundos, no debería ver a alguien que esté muriendo, mucho menos al hermanito, la hermanita o un primo, porque si esto pasa, de hecho lo escuchamos con estas palabras, se va a traumar y va a tener un daño emocional, un daño psicológico permanente. Siguiente. Como les mencionaba previamente, debemos considerar también en qué etapa del desarrollo cognitivo se encuentran los niños. Y esto es algo que tenemos que explicarle a los padres y a las madres cuando reciben una asesoría de nuestra parte, ¿no? Debe quedarles claro que los niños están desarrollando su estructura cognitiva, es decir, están desarrollando la forma en la que miran, interpretan, entienden el mundo. Y esto no lo logran de golpe. Este alcance en el desarrollo no se logra de manera inmediata, sino que se da a lo largo de un tiempo, de un proceso, ¿no? A veces los padres se van a los extremos, ¿no? Como es tan pequeñito el niño, no le podemos decir, no le podemos explicar y corre el tiempo, pasa el tiempo con su enfermedad, no se dan estas noticias, no se habla de lo que está ocurriendo y hacia los 12, 13 años, bajo alguna condición crónica, por ejemplo, los padres demandan que siendo adolescentes, como por arte de magia, los niños o las niñas ya lo entendieran todo, ¿no? Entendieran el mundo. Esto no ocurre así, hay un crecimiento paulatino y este crecimiento se ve enriquecido por las experiencias que los niños tienen, por la información que podemos acercarle. Y aquí, cuando hablemos con los padres acerca de la importancia, o con otros adultos significativos, hablemos de la importancia de hablar acerca de la muerte con niños y niñas, es muy recomendable que les aclaremos que vamos a hacerlo desde su etapa de desarrollo cognitivo, que vamos a hablar o que vamos a dar la información con las palabras necesarias para ese pequeñito, que vamos a abordar solo la información que sea capaz de asimilar y de trabajar y que por lo tanto siempre necesitamos una evaluación. Algo que somos muy insistentes cuando trabajamos con niños, sobre todo a la hora de comunicar esta información, ya sea de que alguien tiene una enfermedad y está muriendo o que el hermanito o alguien más la tiene, es asegurarnos que estén entendiendo que hay una situación compleja, ¿no? Y qué tan complejas la miran, es importante que la evaluemos. Otro punto importante a considerar en el momento que estamos evaluando la concepción de muerte es que los niños y las niñas necesitan a sus figuras de apego. La mayor parte de las ocasiones estas figuras son los padres, algunas otras son los abuelos, un tío, una tía, un hermano mayor, y que entonces que cuando comuniquemos esta información, también esas figuras importantes puedan estar cercanos y puedan garantizar el cuidado y el acompañamiento, la contención emocional de estos niños. Los niños necesitan información, necesitan saber qué es lo que está pasando y es mejor decirlo de manera directa, real, objetiva, pero sensible y compasiva al mismo tiempo, como ya lo señalaba.
Los niños no son adultos en miniatura y esto es algo que es muy importante que lo tengamos claro. Es decir, los niños no van a necesitar ni van a entender igual que los adultos. Por lo tanto, necesitamos identificar este desarrollo. Y además es importante también que entendamos que los niños y las niñas se expresan de una manera diferente a como lo hacemos los adultos. Y que sin embargo somos los adultos quienes les ponemos el ejemplo, somos su modelo, ¿no? Entonces, aunque ellos puedan expresarse a través del juego, de la música, del dibujo, de otras actividades de tipo recreativa o artística, siempre la referencia de ellos vamos a ser los adultos que les rodeamos. Entonces, que los adultos alrededor estén informados acerca de lo que está ocurriendo y de cómo responder a ello también es importante y es necesario en una intervención. Siguiente. Las 4 tareas de las que les he venido anticipando son estas justamente que están viendo ahora en esta diapositiva. ¿Qué podemos decir? O más bien, ¿en qué momento podemos decir que hemos cumplido con la información, que hemos transmitido esta información relevante a los niños, ya sea que él sea un paciente o un familiar? Bueno, cuando los niños entiendan que la muerte es universal, es decir, que todos los seres vivos, por estar vivos, mueren, los humanos, las plantitas, los animales, vamos a alcanzar la primera tarea o la primera meta en la comunicación. Que la muerte es irreversible, es decir, que quien muere no puede regresar. Que quien muere ya no vamos a volverlo a ver en su forma física, pero que tal vez podamos verlo a través de una fotografía, en un video, lo podamos ver en algún recuerdo que tengamos de esa persona. Esa sería la segunda tarea o meta. La tercera tarea es que los niños y las niñas entiendan que todas las funciones vitales, es decir, que todo aquello que nos da vida, termina en el momento de la muerte. ¿A qué me refiero? Que cuando las personas morimos, los animales mueren o las plantitas mueren, ya no necesitamos comer, ya no necesitamos el sol, ya no tenemos frío, ya no es posible que nos sintamos solos, ¿no? Y esto va a ser, hago un paréntesis aquí muy importante, esto va a ser necesario explicarlo y también ayuda a que los niños nos hagan cada vez menos preguntas que pudieran ser incómodas o hasta generadoras de ansiedad para los adultos, ¿no? Porque a veces los niños, cuando no han tenido claridad en esto, nos preguntan, ¿y cuándo regresa el abuelo? Y dejamos al abuelo en una tumba que no tiene frío, ¿cuándo le vamos a ir a dar de comer? ¿No? Y estas pueden ser preguntas un tanto incómodas para los adultos. Si logramos llegar a esta tarea, vamos a tener pues todo esto de lado. Y que toda muerte tiene un porqué. A veces esto es por una enfermedad, a veces esto es por un accidente. En este contexto, pues estamos hablando de niños en paliativos, estaríamos hablando de enfermedades. Siguiente. Cuando estemos pensando trabajar con niños en el contexto de muerte, deberíamos ponernos en 2 posiciones, antes del fallecimiento y después del fallecimiento. Y es importante que no apartemos a los niños, que no les sobreprotejamos, sobre todo cuando son niños que están acompañando el fallecimiento, que fomentemos la despedida. Esta despedida se puede hacer a través de cartas, que en todo momento informemos, expliquemos, que utilicemos directamente la palabra muerte y no analogías de ella. No mentir, por favor, nunca decir que está dormido, y focalizar la información acorde a la edad. Siguiente. Bueno, hasta aquí les agradecemos acompañarnos a esta presentación y los invitamos a seguir con las actividades de esta serie
Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Gracias.